Vamos a hablar, el título es La armonía y el acuerdo abren puertas espirituales poderosas. Vamos a hablar del respaldo divino que está conectado es igual a inteligencia familiar. Porque la inteligencia familiar no es solamente una inteligencia, sino está cargada también de sabiduría familiar. Cuando decidimos poner a Dios primero en nuestros hogares, en nuestras decisiones. Y esto me refiero cuando decimos familiar. Nosotros en la Iglesia de Cristo también conformamos la familia de Dios. Por lo tanto, si somos miembros activos de la Iglesia, esa es nuestra familia espiritual en Cristo. Entonces, cuando decimos inteligencia familiar y sabiduría familiar, también comprende el matrimonio, también comprende la relación con nuestros hijos y también comprende la relación con nuestros padres y nuestros familiares lejanos. Y también, por supuesto, lo que aprendamos hoy vamos a poder aplicarlo a todas las relaciones que tengamos. Esto es un fundamento bíblico esencial para nuestra vida. Ser sabios en el campo de batalla más importante, porque hoy nos vamos a centrar en esa relación directa, cercana, que tenemos con nuestro esposo, con nuestros hijos, debido a que decimos, esa es mi familia. Inmediatamente si yo le digo la palabra familia, usted va a pensar en los más cercanos, en los que usted está, que son sus familiares. Entonces vamos a concentrarnos en eso, en cómo nos relacionamos con ellos. Y al ser este ámbito familiar el más importante. ¿Por qué? Porque primero es el propósito y la prioridad número uno, después de Dios, que cada una de nosotros tenemos como responsabilidad espiritual y aquí, en este caminar sobre la tierra. Entonces, la mayoría de las veces cuando los conflictos sobrevienen o hay divisiones en la familia, se debe muchas veces a la evasión de la resolución justamente de esos conflictos, porque sentimos en nuestro corazón que nos gustaría ser más plenas, felices en esa área de nuestra vida, pero la indiferencia muchas veces se usa o como castigo o se usa como para tapar, que no está sucediendo nada, voy a esperar, las cosas van a mejorar. Y ahí es donde vamos a tocar temas como la manipulación, porque no siempre es directa. En los silencios, cuando hay silencios en las relaciones, cuando realmente está pasando algo y se opta por el silencio, también es una probabilidad de que haya manipulación existente en la relación. Y cuando las relaciones familiares o con los demás nos llevan al sufrimiento, o sea, que amamos a esa persona, estamos buscando agradar a Dios primeramente al relacionarnos con esas personas, pero además para esa persona nunca es suficiente lo bueno que podamos hacer o decir, siempre hay algo conflictivo. Queremos y deseamos tener gozo, estar en paz con esa persona, salir de esos círculos, pero otra vez los comportamientos nocivos, esos patrones aparecen nuevamente y eso es realmente nocivo para la salud integral, especialmente de una mujer, en toda etapa yo pienso, pero especialmente en una etapa donde afecta eso hormonalmente y entonces ya genera otros problemas incluso de salud física o mental. La promesa de parte de Dios es clara. Dios dice hoy a nosotros, Dios nos habla a través de su palabra, que Él quiere sanarnos y darnos libertad, y eso incluye todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso en esta conversación hoy no hablaremos de culpables, de por qué existe el conflicto, porque no estamos para acusar. Tampoco le echaremos la culpa al diablo, sino que lo que vamos a hablar hoy nos centraremos en patrones y conductas de carácter que el enemigo no tiene nada que ver realmente, que son cosas muchas veces de la carne o impulsos que sin querer dañan al que estamos al lado o el que está a nuestro lado nos hiere
Y esto que sucede aquí, además de eso, produce efecto en otros y en nosotros mismos, porque en una familia no solamente la familia se comprende de dos muchas veces, sino de 3, de 4, de 5, de todos los hijos que tengas, 6, etc. Nos centraremos también en eso, en los patrones y conductas, y también en la evasión y los silencios que también muchas veces hablan. Aunque estemos evadiendo o estemos no queriendo hablar de los temas importantes, también eso habla a la relación y al propósito. Entonces vamos al versículo central de Mateo 18-19, la que quiera leerlo, adelante, la escuchamos. Ahora la ley, en nombre de mi Señor Jesucristo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Sí? Amén, hasta ahí, un solo versículo 19. Amén, muchas gracias, amén. Ese solo versículo nos dice mucho acerca del poder del acuerdo, porque la Biblia nos dice que si 2 o más estuvieren de acuerdo, pudieran pedir lo que quisieres y les será hecho. Esto nos habla directamente, este pasaje es clave porque la unidad en el mismo sentir de 2 personas, la misma fe, el poder del acuerdo, especialmente en la oración, como habla acá la palabra de Dios, porque dice que si se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Miren, para los que tenemos fe en Jesús, que le pidamos la unidad en el común acuerdo entre 2 personas, entonces estamos viendo aquí promesa, poder, la posibilidad de presentar delante de Dios cualquier hecho, cualquier patrón del cual no podemos salir, por ejemplo, acerca de lo que vamos a hablar ahora, cualquier cosa que suceda en nuestra familia, en oración, en ese poder del acuerdo, estamos de acuerdo que esto no le encontramos solución. Vamos a presentárselo a Dios, que Él nos ayude, pidieren a Él, les será hecho. Porque sabemos que hay una manera de vivir mejor. Sabemos que para sus hijas Dios tiene promesas y eso comprende la plenitud y que seamos felices también, ¿no? Y yo sé que hay testimonios de relaciones que por mucho tiempo estuvieron dañadas y tuvieron fe y permanecieron y ven que la fe, que ese poder de la oración, del acuerdo, las ha mantenido ahí firme y han continuado avanzando pese a, pero también Dios nos dice que nosotros en el acuerdo podamos estar las 2 partes, las personas que están teniendo conflicto, en lugar de tomar una decisión sumamente drástica donde va a afectar ese conflicto a otros que estarán en conflicto y esos otros que estén en conflicto no van a saber cómo lidiar con su asunto, entonces va a afectar también a los que se relacionan esos con otros y vemos que es una cadena de división, una cadena de heridas, una cadena de patrones que de un ciclo que no termina. Entonces la oración va a tender, como dice acá en este versículo, a que tengamos ese deseo de bienestar, porque tú no vas a pedir cosas malas para ti. Toda oración va a querer un beneficio. Si alguien está enfermo, vas a orar para que sane. Y hay muchas veces que la oración no se trata de pedir algo cuando están de acuerdo, sino que es desear alinearse en el propósito, desear hacer el bien. Uno mismo, de todo corazón, una misma voluntad es fusionarse en esa petición conforme a la voluntad de Dios, en un mismo sentir, en un mismo deseo, para que se produzca un cambio
beneficioso para las partes. La afirmación para hoy que podemos llevarnos en nuestro corazón es: el acuerdo abre puertas espirituales poderosas. Porque la Biblia nos dice aquí que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, Dios lo va a hacer. Miren qué poder hay en esa puerta. Estar de acuerdo y Dios lo va a hacer. Y que las personas nos unamos por un mismo sentir y propósito, incluso acorde a la escritura aquí, palabra de Jesús, esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo también acerca de sus verdaderos discípulos, incluso no lo dijo acerca de todo el mundo o para cualquier persona, sino que Jesús dijo esto en Juan 17:21, lo voy a buscar aquí, que ellos sean uno en nosotros. El Señor lo dijo así, que en esa oración y en esa búsqueda de Dios, seamos nosotros uno en el Señor. 17:21 está este pasaje. Dice la palabra de Dios: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que esta palabra no es para todo el mundo, sino que es para aquellos que creen, para sus discípulos, que oran en el poder del acuerdo, se unen en una unidad para que el mundo crea que Él es el Salvador del mundo. Y esta es una oración en el pleno sacerdocio del Señor Jesucristo. Esta es una oración que ora Él por sus discípulos. Esta es una oración que el Señor en la unción sacerdotal pide al Padre. Es el deseo del Señor, es la unidad, el poder del acuerdo, el mismo sentir, un mismo corazón, porque tenemos un Dios único que nos une y que nos alinea en ese propósito. Jesús ora por los discípulos y por todos los que creerían en Él. Así es como dice la palabra. Y esto también, referido a la unidad hace y comprende la plenitud del propósito. En la unidad, en el poder del acuerdo, se revela el propósito y el propósito se vive en plenitud. Claro que ese camino va a ser basado en el amor, la comunión y la verdad, y siempre para que la unidad sea efectiva tienen que estar estas partes, tiene que estar la presencia de Dios, el amor, la comunión, en la presencia de Dios, todo en su verdad. Aislarse, por ejemplo, porque la tendencia de los seres humanos cuando somos heridos o lastimados, en lugar de confrontar, podemos decir, y de una buena manera. Cuando digo confrontar, no digo confrontar mal, sino de una manera adulta, razonable, dirigida por Dios, ¿verdad? Entonces, pero la tendencia, lo que hacemos es aislarnos y enseguida nos vamos, permanecemos en silencio, no confrontamos con la verdad, y todas estas cosas se oponen realmente a la unidad, a cualquier unidad que queramos formar, un matrimonio sano, una congregación o una familia de Dios sana, un ambiente de trabajo sano. Lo que va a romper la unidad siempre va a ser eso de permanecer en silencio, eso de aislarse. Eso no va a ser dos hierros que se abusan, sino va a ser una división. No hay crecimiento ahí, no hay unidad ahí. Pero yo acá y tú allá, no, entonces hay división. Y cuando usamos la palabra que le mencioné hace un momento, manipulación, muchas veces pensamos que sería alguien que dice algo y aunque no es tu voluntad o la de Dios, te ves obligada a someterte a cumplir lo que dice. Pero si usted piensa bien esto que acabo de decir, nadie se deja manipular de esa manera cuando sabe que no es de Dios. Eso, si lo corrobora si alguien me dice a mí, ve y roba aquello, yo sé que eso es incorrecto, directamente no, aunque me quiera manipularme todo lo que quiera, pero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque realmente estamos teniendo un concepto de la manipulación
que en parte eso es así, pero está equivocado porque manipulación es en muchas ocasiones cuando te señalan por cómo reaccionas. La otra parte nunca mira qué fue lo que provocó esa reacción tuya. La otra parte trata de que cuando tú confrontas en amor y en la verdad, crea todo un ambiente emocional donde al final eres tú la culpable por reaccionar, por defender lo que amas, por querer alcanzar otra meta u otro estado de plenitud y de bienestar. Las frases comunes que pueden suceder en estos casos para cualquiera de las partes es: ¿por qué gritas o lloras? Entonces, estás exagerando. ¿Por qué haces drama? Todas estas frases, siempre sos vos, ahí está el tóxico, ahí está la tóxica, y decimos, dijimos algo y la otra persona interpretó totalmente lo contrario. Le pedimos algo y la otra persona contesta mal. Y te dice muchas veces cuando quieres enfrentar la situación en la que quieres hablar de cómo te sientes, ya vas a empezar otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que dentro de este grupo de frases hay muchas más. Y en este punto, el manipulador, porque hablando de manipulación, por lo tanto hay un manipulador, ignora totalmente la situación real, sostiene la indiferencia y tiene también falta de empatía, porque esa otra persona se ve claramente que está sufriendo, pero en vez de ver cómo solucionar o cómo abrazar, en inglés se usa la palabra embrace. Esta palabra en inglés significa que voy a contener también. Voy a amar también. Algo le pasa, está gritando, está llorando, algo necesita. Voy a tratar de ver y de descubrir qué es lo que le pasa a esa persona. Pero este manipulador hace lo contrario, lo ignora completamente y guarda silencio. Para la persona que no aguanta más, esto es desprecio, indiferencia, falta de cuidado y problemas para no resolver los conflictos. En vez de enfocarse en resolver el problema, toma una decisión para ambos para salir del conflicto, y eso ya entran en otra etapa de discusiones, heridas, donde aparece también el rechazo o sentirse rechazado. Los cuestionamientos están más y se refieren más a cómo reaccionaste en vez de qué fue lo que detonó la reacción, que podría haber sido lo más importante por el cual están en ese punto. Y más de una vez te conviertes o te convierten de quien no se hace cargo de tu propio conflicto interno. Entonces, a la vez, cuando queremos decir cómo estamos, que esa no sería la manera de hacer las cosas, que por qué no buscamos resolverlas, lo que sucede es que te acusan o eres acusada o acusas, puede estar en cualquiera de las partes, de que no saben solucionar su propio conflicto interno. Entonces, no sé si me entienden hasta aquí cómo me estoy expresando, cómo viene el tema hoy. Todas las relaciones se deben dar para crecimiento y deben dar florecimiento, porque para que esto suceda, para que en una relación sea sana y este desarrollo y este florecimiento sea una realidad, una de las partes siempre le va a tocar ceder en algo y el otro también, pero en acuerdo, no en ignorar el problema, sino que en el poder de ese acuerdo que estamos hablando, de pedir delante de Dios para poder ceder en paz. Amén. Cuando una relación se fortalece y madura, es porque han desarrollado el poder del acuerdo. Es porque han podido determinar
y resolver sus problemas y sus conflictos. En consejería, por ejemplo, si hay una situación familiar, nunca debe analizarse aislada del contexto. Esto quiere decir que si, por ejemplo, supongamos que en una consejería se presenta una mamá depresiva, bueno, el estudio de la consejería no debe limitarse a buscar la causa de ese estado, sino que porque muchas veces ahí se pierde el tiempo. Lo más importante es determinar el entorno, el contexto en que esa madre ha sido expuesta, por ejemplo, para determinar, por ejemplo, quizás saber si el esposo la apoya, si tiene hijos, cómo se comportan sus hijos, qué provoca que ella esté de su entorno en esa depresión. O podría ser que es la única, ella que ha quedado de su familia, ya el esposo no está y está atravesando un duelo. Entonces el contexto de la historia no es solamente que está depresiva esa mamá, sino que es necesario ver el contexto y entender el contexto. Las personas que nos rodean realmente nos afectan y eso es o para bien o para mal. Y eso tampoco se trata de que sea para bien o para mal por culpa de esa otra persona. Eso no es de la otra persona, sino de cómo yo sepa resolver la situación en el poder del acuerdo. Amén, amén. Nadie reacciona fuerte a algo que no le duele. Y cuando alguien invalida lo que estás sintiendo, en lugar de revisar lo que hizo, evade la responsabilidad de ser parte de una solución. Amén también a eso. La falta de comunicación, hermanas, es igual a manipulación. La falta de acuerdo es igual a manipulación. El poder del acuerdo trae sanidad, abre puertas espirituales. Entonces veamos cómo abordar un problema familiar o ministerial, o etcétera, de lo que ya dijimos, y llevarlo al área con el objetivo relacional. Para toda relación saludable que persevere y crezca debe basarse en respeto, empatía y confidencialidad, hablando de 3 más importantes. Entonces, entender el problema de manera minuciosa, por ejemplo, se presentó un conflicto, se presentó una situación difícil que hoy a la familia le toca sobrellevar. Entonces diríamos, para saber qué sucede aquí, diríamos, ¿cuándo empezó? ¿Cómo fue que esto se desató? ¿Fecha real o fecha cercana de que eso se desató? ¿Por qué empezó? ¿Dónde sucede? Sucede en esos momentos de compartir con la familia donde se inician todas las discusiones, se inició en la intimidad, se inició en el pasado, por ejemplo. ¿Cuál es el detalle del problema? ¿Qué es lo que detona? ¿Qué es lo que hace que eso ya entre en un caos y estallido y en una división total? ¿A quiénes involucra? A veces no solamente es un conflicto entre dos, sino que hay terceros. ¿Y cómo actúan esas dos partes o terceros cuando eso se desató y se complicó? Y, por ejemplo, también deberíamos analizar acerca del problema, qué hace que disminuya el problema y qué lo empeora. Y también qué intentos tomaron de solucionarlos en un pasado o en otra situación que también le aconteció lo mismo y cuánto lo pudieron aguantar, por ejemplo, a esa solución y cómo la han superado en aquel entonces. Entonces, ¿ya qué sucede aquí? Están reconociendo que existe un problema, están sabiendo cuándo empezó y todo el desarrollo y también no van a querer otra vez llegar ahí, hasta ese punto donde siempre saben, no, esto es culminante, no podemos seguir así. Y podrían haber más preguntas como esta acerca de cómo analizar ese problema de manera minuciosa,
Pero más allá de la búsqueda de esa causa y efecto, porque no basta de buscar solamente el porqué de la situación, porque muchas veces nos quedamos solo en el porqué, sino más bien entender el para qué que traerá edificación, nos dará sabiduría esta situación. Hemos llegado, por ejemplo, como familia o como en un matrimonio, en una familia, a una situación donde una situación financiera, por ejemplo, podría estar en peligro la situación financiera familiar. Entonces, bueno, ¿dónde empezó el problema? ¿Qué lo desató? ¿A quiénes involucró? ¿Cómo lo hemos superado antes que hemos estado en alguna situación financiera peligrosa, y cómo podemos aplicar eso que solucionamos antes, cuánto lo mantuvimos y cómo hacemos para volver a hacerlo? Ahí hay un propósito de para qué, para la edificación, para que tengamos sabiduría, tal vez de no hacer gastos, tal vez de no de hacer derroche, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que sería una familia funcional. Y bueno, aquí diríamos que en este punto todos quisiéramos estar en una familia funcional, donde cada uno reconozca y asista en su rol, donde ninguno de las personas tenga que tomar el rol del otro. O hasta incluso, hermanas, hay situaciones donde los hijos toman prácticamente el rol de los padres en la casa, y prácticamente los hijos son los que le dicen a la madre o al padre qué tienen que hacer. O sea, las funciones, muchas veces cuando hablamos de disfuncional, es porque justamente esos roles o esas funciones no se están cumpliendo en el propósito. Entonces, una familia funcional tiene una estrategia para fortalecer ese mismo sistema familiar. Y no somos enseñados en esto cuando, por ejemplo, decidimos entrar en una relación y luego llegan los hijos. Es como que todo sucede de repente, que no tenemos un plan, un sistema familiar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a aprender de los errores. Empezamos ¿verdad?, a caminar sabiendo que no, ahí no está, eso no lo vamos a volver a hacer, no está bien. Entonces, creamos un espacio en la familia, una familia funcional crea un espacio para la educación familiar. Y, por ejemplo, en estos espacios podrían ser grupos de ayuda, escuela de padres, talleres de enriquecimiento matrimonial. Podrían ser tantas cosas que podemos haber atravesado por etapas donde estos grupos fueron excelentes, o redes de apoyo que nos permiten apuntalar esas fortalezas en nuestra familia y trabajar las debilidades antes de que ocasionen disfuncionalidad familiar, antes de que todo se desmorone. Entonces, si decimos que la familia es funcional, es una familia que ante los problemas que está viviendo, ante, por ejemplo, el berrinche ocasional del niño o el adolescente que va y se encierra en el cuarto, de todas maneras los padres van a, como les digo otra vez a palabra embrace, van a sostener, van a querer determinar qué le sucede, van a crear un plan también para que el hijo no caiga en esa reacción. Serán ejemplos esos padres de comunicación y estarán creciendo aparejados justamente a ese sistema de defensa que tiene la familia, a ese acuerdo. Van a estar en un mode, en una sintonía de educar con paciencia cada etapa que vive la familia. Y no lo va a normalizar. Una familia funcional no va a normalizar, por ejemplo, el berrinche del niño. Una familia funcional, si el niño se pone a contestar al papá, gritándole al papá, no lo va a normalizar, porque eso está viendo que eso no está afectando el sistema del crecimiento familiar. Tal vez esa familia, no me estoy refiriendo que sea una familia funcional a que sea una familia perfecta, sino que tiene un sistema de acuerdo, un sistema de resolución de esos conflictos. Entonces no normaliza cuando algo se sale de ese acuerdo que tienen los padres.
si están fundamentados en el respeto, como le decía hace un momento, la confidencialidad, entonces van a estar tratando de que esos pilares siempre se sostengan en la familia. Y le va a proporcionar a sus hijos la misma característica evolutiva para que crezcan ellos también en el respeto y en el conocimiento de Dios. Esta familia funcional también entiende el dolor. También entiende lo que significa el dolor, y cuando hay heridas también entiende que proporcionar consejería extra, aparte de lo que es oír una voz sabia para poder aplicar a ese ciclo vital de la familia que cada día vivimos. Entonces los grupos de padres es una opción excelente para entender mejor las tareas justamente que debemos desarrollar como miembros de esa función y de ese lugar que tenemos en la familia. Otro tipo de familia que ya se aparta un poquito de la funcional, que es funcional, pero se encuentra atravesando por una etapa de crisis familiar. Esta familia está poniendo a prueba sus mecanismos internos de sana convivencia, pero entró en crisis. Es decir, no se trata de una familia disfuncional, sino que se trata de una familia habitualmente funcional viviendo un momento de crisis. Y recordemos que a lo largo del ciclo vital familiar pueden vivirse distintos tipos de crisis. Y entonces, por ejemplo, una crisis podría ser, de repente está la noticia de que hay el nacimiento de un hijo. Y dentro de todo ese evento, ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a proveer para la familia? Existe esa crisis a la que entró en ese momento, o el nacimiento justamente del hijo, que lo cambia todo. Podría ser también la entrada al colegio de otro hijo, el momento en que el hijo se va a la universidad, que se aleja de los padres. Ya es funcional, pero entra en un evento clave de su vida familiar, de su rutina, que la va a cambiar ese ciclo vital, y se van a tener que ajustar nuevamente, crear otras normativas que no esperabas, o por ejemplo un accidente, un tratamiento médico, un luto. Muchas cosas se pueden presentar que van a tratar de cómo va a acompañar esa familia a cada integrante, cómo va a acompañar la cabeza de hogar a cada integrante en esa crisis. Amén. La familia funcional va a saber cómo sobrellevarlo. Aunque es inesperado, va a saber sobrellevarlo. Pero existe otra tipo que, cuando la familia está viviendo en una crisis esperada y no sabe cómo enfrentarse a ella, tampoco esta familia no quiere tomar, esta familia no quiere tomar ningún tipo de consejería, o no quiere exponer ningún tipo de asunto personal o de su familia. Entonces es una crisis entrada en un peligro. ¿Por qué? Porque no quiere ser expuesto a una ayuda profesional. Porque primero, la ayuda profesional la estamos mencionando porque esta familia, aquí que hablamos de este tipo, no tiene la experiencia para poder confrontar o salir de una crisis familiar. Entonces, por supuesto, cuando este tipo de familia entra en esas etapas donde tampoco quieren la ayuda, en lugar de escoger un camino de una oportunidad para salir de esa crisis, prefieren taparla, prefieren no mencionar qué está sucediendo. Entonces esos van entrando en otra etapa de conflicto, en realidad, en lugar de ser sanados y librados de esa etapa. Hay otro tipo, que es cuando la familia está viviendo una crisis, que está sufriendo directamente. Esa crisis es un sufrimiento directo, por ejemplo, ante la pérdida inesperada de un ser querido, es un duelo. Y saben ustedes también que consideramos duelo a la migración de un familiar incluso, o hasta incluso uno cuando
cuando cambia de país, cuando se va de inmigrante a otro país. Eso se considera un duelo también, porque todos esos sentimientos, todo eso hay que desarraigarse, hay que hacer una especie de duelo de esa separación. Y muchas veces es la familia completa, o muchas veces, aquí sucede mucho en Estados Unidos, que llegan papá y mamá, o llega uno de ellos al país nada más, para probar cómo lo van a manejar, cómo van a hacer, y luego viene toda la familia. Entonces ahí también sucede una pérdida, entre comillas, porque dejan de verse por un tiempo, se separan, los niños quedan un tiempo con una persona a cargo, un abuelito, una hermana. Una familia que si en este caso esta familia fuera funcional tendría ese grupo de apoyo, pero cuando las personas no tienen ese grupo de apoyo, la familia no tienen ese acompañamiento, están más cerca de una catarsis, porque ese dolor de ese duelo puede ser interminable y puede llevar a distintos momentos de caídas, donde si no buscan una estrategia apropiada, termina siendo un duelo no resuelto. Por eso es tan importante identificar si algo nos pasa de esto, en qué tipo de familia nos encontramos. Hay otra, las familias que han sido pasado o han pasado por una disfunción leve o moderada, porque habitualmente unos de esos miembros, o sea, toda la familia está bien, pero hay uno de esos miembros que es o el niño malcriado, o la niña maltratada, o el adolescente que es rebelde, la que llamamos muchas veces en la familia la oveja negra de la familia, que es el que se rebela contra los padres, el que se va de la casa y no vuelve por varios días, el que no quiere que nadie le controle. Y la familia, al amarlo, somatiza esos comportamientos y los permite, en lugar de corregirlos, lo sigue permitiendo, o cree que lo corrige, pero como es una disfunción leve y estos patrones se siguen manifestando, la corrección es como que muy leve. Te voy a hacer tal cosa, te voy a quitar tal cosa, y enseguida ya estamos devolviéndole lo que le dijimos que le íbamos a quitar como castigo o como represión de lo que está haciendo. Y esto se hace muy evidente. Se hace muy evidente dentro de la familia porque el resto de la familia saben que ese comportamiento está siendo corregido y ese integrante no hace caso. Entonces, todos son afectados. Y claro, la familia reúne a personas que se aman y que se aman incluso aunque estén funcionando mal. Eso es lo bonito y lo hermoso de la familia, porque aunque podemos decir, yo como madre, por ejemplo, a veces hay momentos en que los niños no están actuando como uno desearía, pero uno los sigue amando y poniéndole límites, comunicándose con ellos acerca de su comportamiento, levantando una regla que no tiene que ser eterna la regla muchas veces, y es que hay que tomar por momentos, y mantienes tú el rol, le amas también. Y muchas veces tendemos a pensar que los límites ellos van a pensar que no le amamos lo suficiente. Entonces nos ponemos en un proceso por miedo de que no, yo quiero que esté bien, de que todo esté bien entre nosotros. Entonces nos adaptamos a los cambios equivocados de esos integrantes de la familia y los aceptamos. Pero en realidad, demostrarle afecto y demostrarle amor es realmente que nos preocupamos por el hombre que se está forjando en ese niño, o por la mujer que un día será en esa. Una familia disfuncional realmente ha perdido el equilibrio de estos elementos, porque en la incapacidad de demostrar un afecto genuino que corrija, que respete, está mostrando una adaptación a la rebeldía. Y esos pilares al final, que son fundamentales para la familia, se van deteriorando. Y si queremos de repente apuntalarlos, probablemente la estructura del sistema de una familia
disfuncional, podría volver al equilibrio deseado o podría haber un rechazo completo a esa idea inicial o a ese fundamento, ese pilar. Y en vez de identificar que esas fallas, por ejemplo, que se ha abierto esa brecha, en vez de seguirse respetando, se ha abierto esa brecha y se ha pasado esa línea, si no la evaluamos, si no la apuntalamos otra vez, puede traer un área de mayor conflicto. Y si la familia ha perdido de vista los límites, como es en el caso de este tipo de familia que estamos hablando, y los roles de cada uno de sus subsistemas, porque cada uno tiene su rol, por ejemplo, papá y mamá tienen sus roles, pero a la vez de esos roles tenemos los subroles, y eso conforma una familia homogénea. Y cuando en este tipo de familia pasa a reencontrar una dinámica más equilibrada, si lo que falla es la comunicación o el enfoque comunicacional es lo que falla, se requiere trabajar un poquito más, se requiere determinarse mucho más a solucionar justamente y volver a apuntalar esos pilares esenciales. Entonces diríamos que este tipo de familia es el que podría traer ya un nivel más de moderado, de disfuncional. Y existe otra, que esta es una disfuncionalidad grave en estas familias, porque se trata de una familia que requiere sí o sí un trabajo de equipo y a largo plazo para reestructurar esos pilares fundamentales que deben ser la fortaleza de una familia sana. Son familias que necesitan el aporte de equipos profesionales. Pueden ser consejerías, consejeros cristianos, psicólogos, terapeutas familiares, hasta psiquiatras o trabajadores sociales. El médico de familia, como el profesional más cercano a ella, debe estar atento para apoyar los pasos de ese proceso terapéutico de esa familia, para reconstruir, para que esa familia pueda creer de nuevo en esa unidad familiar y ser sanos. Amén, y llegar a una salud integral. Esto a mí me anima mucho porque hay muchas soluciones y prácticas que no son tan difíciles de aplicar y que mejoran mucho la situación en la familia. Entonces tendrán tal vez tareas para desarrollo familiar, tal vez tendrán estrategias para confrontar una crisis familiar, tal vez harán distintas cosas para que la familia pueda nuevamente ejercer como antes. Tal vez en un principio estaban bien, pero algo en ese tiempo que dijimos que cuando aparece ese problema, en el cuándo empezó o el por qué empezó, fue lo que detonó y lo que lo trajo a pique. Pero el Señor nos habla de que en nuestra fe con Él y en el poder del acuerdo, todo lo que le pidieres al Padre en el nombre de Él, Él lo hará. Por lo tanto, Dios es un Dios de restitución, de restauración, Dios que santifica, Dios que trae nuevamente la funcionalidad familiar, que reina con su paz en el hogar y la familia. Y reconocer y trabajar en nuestros propios problemas es beneficioso porque es a fin de no perjudicar a los integrantes y crear un ambiente también saludable para nuestro hogar y nuestra descendencia. Y hay una historia que se llama La Cerca. Tengo dos historias para leerle. Esto se lo voy a leer de aquí, porque dice: érase una vez, se llama La Cerca esta historia, un chico con muy mal carácter. Su padre le dio un saco de clavos y le dijo que clavara uno en la cerca del jardín cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. El primer día clavó 37 clavos. Durante la semana siguiente se concentró en controlarse y día a día disminuyó la cantidad de clavos nuevos en la cerca. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente llegó un día en el que ya no clavaba ningún clavo, entonces fue a ver a su padre para explicárselo. Su padre le dijo que era el momento de quitar un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Los días pasaron y finalmente el chico pudo decir a su padre que había quitado todos los clavos de la cerca.
El padre condujo a su hijo hasta la cerca y le dijo: «Hijo mío, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado en la cerca. Ya nunca será como antes. Cuando discutes con alguien y le dices cualquier cosa ofensiva, le dejas una herida como esta. Puedes clavar una navaja a un hombre y después retirarla, pero siempre quedará una herida. No importan las veces que le pidas perdón, la herida permanecerá». Entonces, esto es muy importante porque vemos que si lo pensamos 2 veces, no nos vamos a equivocar. Vamos a decir también que, por favor, si están aquí, quédense hasta el final porque va a ser algo muy bueno lo que viene de esta parte de lo que estamos hablando. Uno de los hechos más dolorosos en la familia o en la vida familiar es el sufrimiento que se ocasionan entre sí las personas que supuestamente son las que más se aman en el mundo. La pareja entre sí, los padres con los hijos. Y esta no es una situación aislada. Si reconocemos que la familia es el núcleo de la sociedad, su vida interna, la familia, ese núcleo, solo refleja lo que ocurre en el mundo o la sociedad, porque es un minúsculo del sistema del mundo general. Y es triste darnos cuenta que vivimos en un mundo matizado de violencia. En cualquier ámbito, cultura o sociedad o en cualquier contexto social, pareciera como que hacer cosas que desamoradas justifican las razones. Parece que solo la identificamos los problemas, las situaciones cuando decimos, esa familia tuvo problemas porque hay una crónica o una noticia drástica de que, se terminaron golpeando, llamaron a la policía, sin percatarnos que esta violencia invade nuestro entorno más cercano y aún nuestro núcleo familiar. Incluso no solamente cuando le estamos hablando mal a los niños, sino cuando permitimos que los niños consuman violencia, se traten mal entre ellos, hablen malas palabras todo el tiempo. Eso simplemente también es negligencia familiar. Y claro, a ninguno nos gusta una vez que ya somos adultos en cierta manera que nos digan cómo vamos a hacer o qué tenemos que decir a nuestros hijos, pero es tan importante saber hacerlo bien, criar un ambiente saludable, integral, para estar sanos, para tener ese respaldo divino, amén, para que cuando vamos al Señor en ese poder del acuerdo, veamos su gloria y su mano. Porque no solo es decir lo bonito que sería vivir de tal manera, sino es hacerlo, es lograrlo, es practicarlo hasta ver esos cambios positivos. Es la prueba de que una familia funcional, una familia en Dios, es la prueba de que Dios hizo algo en mí. Y esta es la otra historia que le quería leer. Se llama El sabio y el rey. Dice, un rey soñó que había perdido todos los dientes. Después de despertar, mandó a llamar a un sabio para que interpretase su sueño. «¡Qué desgracia, mi señor!», exclamó el sabio. «Cada diente caído representa la pérdida de un pariente de vuestra majestad». «¡Qué insolencia!», gritó el rey enfurecido. «¿Cómo te atreves a decirme semejante cosa? Fuera de aquí». Llamó a su guardia y ordenó que le dieran 100 latigazos. Más tarde ordenó que le trajesen a otro sabio y le contó lo que había soñado. Este, después de escuchar al rey con atención, le dijo: «Excelso señor, gran felicidad os ha sido reservada. El sueño significa que sobrevivirás a todos vuestros parientes». Se iluminó el semblante del rey con una gran sonrisa y ordenó que le dieran 100 monedas de oro
al segundo sabio. Cuando éste salió del palacio, uno de los cortesanos le dijo admirado: «No es posible. La interpretación que habéis hecho de los sueños es la misma que el primer sabio. No entiendo por qué al primero le pagó con 100 latigazos y a ti con 100 monedas de oro». «Recuerda bien, amigo mío», respondió el segundo sabio, «que todo depende de la forma en el decir. Uno de los grandes desafíos de la humanidad es aprender cómo comunicarse. De la comunicación depende muchas veces la felicidad o la desgracia, la paz o la guerra. Que la verdad debe ser dicha en cualquier situación, de esto no cabe duda, mas la forma con que debe ser comunicada es lo que provoca en algunos casos grandes problemas. La verdad puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien puede herir, pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la ofrecemos con ternura, ciertamente será aceptada con agrado». Amén. Gloria sea al Señor. Entonces vamos a leer ahora, para afirmar esta palabra, ya que es una historia creada, vamos a afirmar esto con la palabra de Dios. Y les voy a pedir 2 lecturas que busquen ustedes, que me puedan compartir, de paso sé si están ahí. Efesios 4:29 y Colosenses 4:6. Si participan 2 de ustedes. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, y que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten el estímulo para quienes las oigan. Amén. Amén, amén. Ese pasaje que leíste, Carla, podemos aplicar a todo el tema de hoy, porque incluso nos dice que hablemos y de la manera en que debemos hablar. No nos dice que callemos, sino nos enseña a cómo hablar. Eso es importantísimo. No hablar por hablar y tampoco callar. Amén. Y Julie me dijo que tiene Colosenses. Amén. Amén. Es 4:6. 4:6. Sí. La palabra dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Muchas gracias, Julie. Y bueno, usamos palabras para la mutua edificación, respetándonos en comunión y armonía unos con los otros. Eso es lo que nos instruye la palabra de Dios. Entonces es clave la comunicación, no los silencios, no apartarse, sino comunicando sabiamente, corrigiendo con amor, no a los gritos, y transmitiendo gracia. Amén, transmitiendo gracia y empatía por lo que siente la otra persona. ¿Cuándo, cómo y con quién o con qué intención lo decimos? Y conociéndote, pero eso es algo que tenemos que proponernos nosotros en nuestro corazón, sabiendo que primero lo que decimos y la forma en que lo decimos, Dios nos está viendo con temor a Dios. Entonces debemos nosotras ser determinadas en querer proceder de esta manera. Y reconociendo que Dios ve y oye y que su voluntad es la unidad, no la división. La voluntad de Dios es la paz, no el conflicto. Y para esto tengo un pasaje para regalarles de Isaías 61, que me gusta mucho este pasaje porque está lleno de promesa, nos afirma. Y es lindo hablar de estos temas porque nos afirma y nos convence, ¿verdad?, de que hay una manera de hacer las cosas correctas. Y la palabra de Dios nos da todas las herramientas para lograrlo. Y dice 61:3, Isaías 61:3 dice: a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Miren lo hermoso de Dios que nos construye de esas heridas, de esas cosas que atravesamos, porque sí atravesamos cosas, mujeres de Dios, sí nos toca vivir por situaciones en las que tuvimos que buscar sabiduría, corrección, educarnos también para hacerlo mejor.
Y ahora es válido rescatar algo y vamos a orar también y voy a escuchar ustedes si tienen comentarios, porque esto es válido rescatar algo y es acerca del poder de Dios y de cómo se mueve el poder de Dios, porque recién decíamos que el poder del acuerdo es una puerta espiritual poderosa en Dios. Entonces, para eso recordemos la historia de Faraón, que la Biblia dice en Éxodo capítulo 10. Me voy a Éxodo, yo para leerlo rapidito aquí. Voy a ir a Éxodo capítulo 10, es el versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Para mostrar entre ellos. Dios quería mostrar su poder, sus señales. Dios quería mostrar poder. Pero ¿qué había hecho? Había endurecido. El Señor dice que endureció el corazón de Faraón. Y si lo sacamos del contexto que esto tiene, porque anteriormente ya había estado hablando Dios acerca de Faraón con Moisés, si lo sacamos de contexto diríamos que Dios le endurece el corazón para que no dejara sacar al pueblo y lo castiga con otra plaga, pero el que le había endurecido el corazón era Dios. Pero ¿dónde vemos que esto en realidad es poder de Dios y justicia y no es una trampa? Y eso es que el carácter de Dios no es injusto. Dios es justo. Y en Éxodo capítulo 7, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. O sea que Dios estaba haciendo justicia debido a un comportamiento que este faraón tenía en su corazón. Dios conocía a Faraón y sabía que su corazón no cambiaría aunque diera milagros. Tan pronto Faraón se aliviaba de una plaga, endurecía su corazón nuevamente. Miren lo que dice en el versículo 13 de este mismo capítulo 7, dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová los había dicho. Y el capítulo 8, versículo 15, dice la palabra de Dios esto. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, o sea que ya tenía alivio, que ya las plagas se había retirado, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová había dicho. Jehová había dicho que él endurecería el corazón y él apenas se aliviaba, ya no creía más en ese Dios que estaba hablándole para que dejara de ir al pueblo. Varias veces hacía esto y Dios lo entregaba a que haga lo que propuso en su corazón, endurecerse. Todo aquel que tenga un corazón firme y decidido a donde quiera llegar y lo que quiera experimentar en Dios es aquel corazón tierno y a la vez valiente para hacer lo que Dios le ha encomendado hacer. O sea, para vivir y caminar en la voluntad de Dios necesitamos un corazón tierno y entregado a la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera, esa persona que tiene esa característica de un corazón tierno, no de un corazón que lleno de incredulidad, que enseguida se rebela, no deja ir al pueblo y todo lo demás como Faraón, sino que un corazón que va a soltar la actitud de algo. ¿Por qué? Porque hay un peligro de endurecimiento. Eso que si no soltamos eso que nos hace apretar los dientes, que nos hace doler, que nos hace resentirnos y no se lo soltamos a Dios, si nos endurecemos no veremos la bendición de sobrepasar ese conflicto. Pensar solamente de algunas maneras o actuar siempre de la misma manera y de la misma respuesta que nos trae resultados negativos siempre, comportarse en ese
pecado, aunque lo neguemos, aunque silenciemos, aunque no queramos hablar, no deja de ser un pecado, porque recién estamos hablando cómo la palabra, por ejemplo, nos instruye a cómo hablar y cómo decir las cosas. Y si no estamos haciendo justamente eso, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y cuando no queremos cambiar esas cosas y las postergamos, perdemos en realidad el rumbo correcto. Hay peligro en esto, en estos patrones de decirle no a Dios, de desobedecerle a Dios y no cambiar el corazón, porque trae endurecimiento. Y lo que haces una y otra vez y te resistes al cambio, en realidad en lugar de acercarte más a Dios, te endurece. Faraón no privó de la libertad al pueblo una vez. Él fue capaz de hacerlo repetidas veces hasta perderse a sí mismo y lo que más amaba. Cuando le decimos tantas veces no a Dios, a las situaciones, le decimos espera, ya se van a solucionar, se nos hace más difícil decirle a Dios que sí. Y a ese punto no queremos llegar porque nos cerramos de tal manera que quedamos en el punto de no retorno. Entonces hoy en esta oración y en este sentido del común acuerdo también acerca del propósito de este día del ayuno, ¿por qué no soltar y buscar ese cambio que nos va a traer una renovación, que nos va a traer un crecimiento espiritual y que nos va a ayudar a pasar a otra etapa de crecimiento para funcionar a la idea de Dios, para funcionar a como Dios desea que nosotros funcionemos? Que soltemos hoy, que creamos a Dios, que podemos ser libres de esos patrones de pensamiento y de conducta que impiden que tú seas lo mejor para ti y para Dios. Creo que vamos a orar en este momento para pedir una bendición especial para toda la familia que acá representamos, para que cesen las peleas, para que cese esa guerra entre nosotros, entre personas elegidas por un propósito para experimentar el amor verdadero, el deseo mutuo, el contentamiento, la pasión. Que las verdaderas peleas o las batallas las peleemos en el aposento, enfrentando el mundo espiritual. Esa es nuestra verdadera guerra, arrebatando esas promesas para nuestra descendencia. No negarse a subir el fuego en la relación, a amarnos de verdad. Y orando a Dios, pidiendo a Dios justamente por un corazón blando, por un corazón tierno. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti hoy, Señor, esperando, Señor, que nos hayas tocado cada una en nuestro corazón. Hoy te damos entrada a esas áreas que justamente del núcleo familiar muchas veces no nos animamos a hablar, no sabemos cómo resolver, no sabemos en quién confiar para pedir ayuda muchas veces. Pero he aquí el Espíritu Santo en medio de nosotras. Ministra nuestras vidas ahora, Señor, con tu Espíritu y ablanda nuestro corazón para que soltemos, para que perdonemos las ofensas, para que tú, como dice el libro de Isaías hace un momento, pongas óleo y sanes, enmiendes toda herida, Señor. Que no endurezcamos el corazón hasta el punto de no retorno, sino si estamos en un punto medio o casi cayendo, tú nos ayudes, papá. Ayúdanos, papá. Mira nuestro hogar, mira nuestra familia, mira lo que está sucediendo en nuestras relaciones, Señor. Y ayúdanos a soportarnos unos con otros, a amarnos en tu amor y que reines tú, que tú seas entronado, Señor, y que nuestra confianza esté puesta en ti, porque eres tú quien endereza nuestros pasos. En el nombre de Jesús oramos para que nuestras familias, unión de propósito, unión de plan divino especial, delante de ti las presentamos a cada integrante de nuestra familia, oh Dios, para que forjes en cada uno de ellos un corazón tierno, que te desee, que te busque, que te ame,
y que en tu presencia se manifieste en ellos y seamos un vínculo que representa el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Padre amado, te pido por familias a nivel mundial, oh Dios, que se levanten en tu amor, Señor, unidos en el poder del acuerdo, que aunque no sean perfectas, tengamos una estrategia y un sistema familiar para sostenernos, pilares de valor y tu unción, Padre, esencial, primordial, la unción de tu Espíritu, que todo lo llena. Aviva el fuego en nosotras como mujeres del reino, para que dependa de nosotras el bien que provoquemos en nuestros hogares. Danos sabiduría. Mujer sabia, ¿quién la hallará? Danos sabiduría para contemplar cada situación, para que veamos el mundo espiritual en la revelación, para que podamos sostener cada ataque y reprenderlo en el nombre de Jesús y no dejarnos vencer por patrones de comportamiento. Hoy cancelamos, Señor, todos esos patrones y te los entregamos a ti y te pedimos perdón. Perdónanos, papá. No permitas que nuestros corazones se endurezcan. Danos otra oportunidad de hacerlo mejor y de vivir en plenitud de tu mano. Yo creo y declaro en el nombre de Jesús que en el poder del acuerdo familiar, tú respondes. Y te doy gracias, Señor, porque todo lo que pidieres en tu nombre os será hecho. Hoy, Señor, pon en cada una de nosotras un amor especial que sobreabunde por cada persona que nos conectemos. Por cada hermano, por cada hermana. Pon en nosotros un amor que inunde, que queme, que sea apasionado por tu iglesia, por el prójimo, por ti, Señor. Un amor apasionado que sostenga todo conflicto y que calme todo problema y toda discusión. Señor, creemos que hoy somos impartidas de ese amor divino que sana y reconstruye. Te doy gracias, Señor, porque en eso queremos abundar y en eso queremos estar, en tu paz, tu amor y vivenciar tu majestad y tu presencia. Reina hoy en nuestras vidas, lo creo y lo declaro y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.